Televisa presenta Lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. Buenos días, tardes o noches, desde donde sea que nos estén sintonizando. Me presento, soy Abraham, su servidor y locutor, aquí trayéndoles el programa Tierra y Tradición. Espero que el tema sea de su interés. Acompáñenme a esta gran investigación. El día de hoy nos centraremos en las civilizaciones indígenas, más específicamente la cultura náhuatl, donde descubriremos su historia, su lengua y la discriminación que sufren debido a su lengua natal. Conmigo me acompañan los invitados especiales, el historiador Sebastián, el abogado Eduardo, el sociólogo Santiago y un integrante de la cultura náhuatl cuyo nombre es Oscar. Ellos me ayudarán a investigar a más profundidad sobre este tema interesante. Para ello he realizado una lista de preguntas para cada uno de ellos en base a su profesión. Después de esta breve introducción, pasemos a entrevistar a nuestros invitados. Iniciaremos con él. Es historiador, investigador y un apasionado de las civilizaciones mesoamericanas. Ha dedicado años al estudio de varias civilizaciones indígenas, su cosmovisión, sus tradiciones y su impacto en la identidad mexicana actual. Muchas gracias por la invitación a este programa. Con gusto responderé a todo lo que necesites saber de esta bella comunidad. Muy bien, entonces comencemos por saber, ¿quiénes son los nahuas? Ok, esta pregunta es bastante buena para iniciar con el programa, pues los nahuas son el grupo indígena más extendido en México, con una profunda relación con la tierra y sus recursos. Se encuentran principalmente en estados como Veracruz, Puebla, Guerrero y otros, con pequeñas comunidades en diversas regiones, aunque cada zona tiene sus particularidades en costumbres, vestimenta y formas de vida. La cultura náhuatl mantiene una fuerte unidad, lo que refleja su impacto en la identidad mexicana, especialmente en áreas amplias del país. Ok, es una cultura bastante grande. ¿Qué lengua hablan? Los nahuas hablan el náhuatl, una lengua indígena perteneciente a la familia utoazteca. El náhuatl tiene varias variantes dialectales que pueden diferir entre las distintas regiones en las que los nahuas habitan. Aunque la lengua ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo, sigue siendo hablada por miles de personas, especialmente en comunidades rurales de México. ¿En qué se basa su economía? La economía de los nahuas se basa principalmente en la agricultura, aunque también incluyen actividades como la caza, la pesca y el comercio. Cultivan productos como maíz, frijol, chile, calabaza y otros cultivos tradicionales. La agricultura es fundamental para su subsistencia y su cultura, y muchas comunidades nahuas siguen utilizando métodos de cultivo ancestrales. ¿Qué instituciones contribuyen a su difusión y preservación? La difusión y preservación de la cultura náhuatl es apoyada por instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, que promueve la lengua náhuatl, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, que preserva su patrimonio cultural. También contribuyen universidades, ONGs y programas locales enfocados en la revitalización del náhuatl y la protección de sus tradiciones. Una última pregunta, ya para acabar con usted. ¿De qué manera las tradiciones agrícolas de los nahuas han perdurado o cambiado a lo largo de los siglos? Las tradiciones agrícolas de los nahuas, como el sistema de la milpa, han perdurado a lo largo del tiempo, adaptándose a cambios como la llegada de cultivos europeos y el uso de nuevas tecnologías. Aunque hay incorporado herramientas modernas y productos químicos, muchas comunidades siguen manteniendo prácticas tradicionales, como el respeto por los ciclos naturales y la biodiversidad, lo que permite que sus tradiciones agrícolas se fusionen con las innovaciones sin perder su esencia cultural. Muy interesante la historia y cómo esta cultura es preservada por la misma comunidad. Muchas gracias, Sebas, por contestar esta pequeña entrevista. Gracias a ti por invitarme a estar en tu programa, y apuesto a que los demás invitados son aún más interesantes. También contamos con el placer de contar con la presencia de Santiago Jacob, un sociólogo experto en estudios sobre comunidades indígenas y movimientos sociales. Ha dedicado su carrera a investigar cómo la globalización, la migración y los cambios sociales impactan en la organización y cultura de las comunidades, especialmente en la de los nahuas. Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto poder compartir algunas reflexiones sobre estos temas tan importantes.
Santiago, para comenzar, ¿cómo han influido los cambios económicos y sociales en la organización comunitaria y las formas de vida tradicionales de los nahuas? La migración y la modernización ha transformado la economía nahua, reduciendo el trabajo comunitario y promoviendo empleos en ciudades. Aunque muchas familias aún practican la agricultura de autoconsumo, los jóvenes buscan oportunidades fuera. Esto ha afectado la cohesión social y la transmisión de costumbres, aunque algunos proyectos de comercio justo y turismo comunitario han ayudado a preservar la cultura. Ahora, ¿de qué manera la migración y la globalización han impactado en la preservación de la lengua y la identidad cultural nahua? La migración ha reducido el uso del náhuatl, ya que muchas familias priorizan el español o el inglés. Las redes sociales y la educación han influido en la pérdida de identidad en algunos jóvenes, pero también han surgido iniciativas para revitalizar el idioma. A pesar de los cambios, las festividades y tradiciones siguen siendo fundamentales en la comunidad. ¿Y cuál es el papel de las autoridades tradicionales y el sistema de cargos en la gobernanza y toma de decisiones dentro de la comunidad? Las autoridades tradicionales siguen siendo clave en la toma de decisiones y la organización social. A través del sistema de cargos, los miembros de la comunidad asumen responsabilidades de forma rotativa. Aunque el gobierno estatal ha impuesto estructuras externas, muchas comunidades aún respetan sus formas tradicionales de liderazgo. Hablando de conocimientos ancestrales, ¿cómo se transmiten y transforman en las nuevas generaciones, particularmente en áreas como la medicina tradicional y la agricultura? La medicina tradicional y la agricultura se enseñan de generación en generación, mediante la práctica y la oralidad. Sin embargo, la influencia de la medicina moderna y la migración han dificultado esta transmisión. Aún así, en algunas comunidades se están promoviendo iniciativas para rescatar estos conocimientos y combinarlos con nuevas tecnologías. Y finalmente, ¿qué desafíos enfrentan los nahuas en el acceso a educación y salud sin que esto implique una pérdida de sus costumbres y cosmovisión? Los nahuas enfrentan barreras en el acceso a servicios de calidad debido a la discriminación y a la falta de recursos. Muchas escuelas no imparten educación bilingüe, lo que dificulta a la preservación del náhuatl. En salud, la medicina moderna no siempre respeta sus conocimientos ancestrales, aunque hay intentos de integrar ambas prácticas. Muchas gracias, Santiago, por compartir tu perspectiva sobre estos temas tan importantes. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias a ustedes, el placer ha sido mío. Continuando con nuestro programa, tenemos como invitado también a un nahua llamado Oscar, descendiente de una de las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica. Cuéntanos, Oscar, ¿qué significa ser nahua hoy en día? Ser nahua es llevar a la sangre la historia de nuestros antepasados, es hablar nuestro idioma, el náhuatl, mantener vivas a nuestras tradiciones y seguir el camino del respeto a la tierra, al cosmos y a la comunidad. Aunque el mundo ha cambiado, nuestra identidad sigue siendo fuerte. Muchos conocen a los mexicas, pero los nahuas son más que esos. ¿Puedes contarnos sobre la diversidad de los pueblos nahuas? Claro, los mexicas fueron solo uno de los muchos pueblos nahuas. También están los tlaxcaltecas, los pipiles, los huastecos y otros grupos que compartimos lenguas y cultura. Pero como nuestras propias historias y costumbres, hoy seguimos presentes en México, El Salvador y otras regiones. Se dice que los nahuas tienen una relación especial con la naturaleza. ¿Cómo ven ustedes el mundo natural? Para nosotros, la naturaleza es sagrada. Cada montaña, río y árbol tiene un espíritu. No somos dueños de la tierra, somos sus cuidadores. Cuando tomamos algo de ella, debemos agradecer y dar algo a cambio. Esta visión es algo que el mundo moderno ha olvidado. El náhuatl sigue vivo, pero enfrentará retos. ¿Cómo podemos ayudar a preservar la lengua? Hablándola, enseñándola a los niños, usándola en la vida diaria, también con música y poesía, arte y náhuatl. Cada palabra que se pierde es como un árbol que cae en un bosque. Si quieres ayudar, aprende algunas palabras y úsenlas con respeto. Para terminar, si pudieras compartir una enseñanza ancestral con nuestros oyentes, ¿cuál sería? Nuestros abuelos decían, Krentixki Xankrenk Yotzikrat. Lo que es la palabra es eso lo que tiene la vida. Con eso nos recordarán. Nuestras palabras crean realidad, abren con verdad, con respeto y corazón, porque las palabras tienen poder.
Muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. A nuestros oyentes, ¿qué opinan de la cultura náhuatl? Déjenos sus comentarios. Y no dejen que esta y más y las culturas queden en el olvido. Muchas gracias por la invitación al programa. Por último, contamos con nosotros al licenciado Eduardo, un abogado especializado en derecho indígena y defensor de las comunidades. Nos hablará sobre los derechos de los pueblos originarios, los desafíos legales que enfrentan y cómo pueden hacer valer sus derechos ante las autoridades. Encantado de estar junto a usted y poder hablar sobre este gran tema. Primer pregunta, Eduardo. ¿Cuáles son los principales derechos reconocidos a los pueblos náhuatl en la Constitución mexicana y en tratados internacionales? En la Constitución mexicana, el artículo 2 reconoce a los pueblos indígenas, incluidos el náhuatl, como sujetos de derecho público y autonomía de elegir las autoridades, conservar sus usos y costumbres y acceder a la justicia de su propia lengua. Además, Tratado de Convenio 119 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas refuerzan su derecho a la autodeterminación y la lengua y la identidad cultural. Ok, ¿cómo ha influido el sistema de justicia indígena náhuatl en el derecho mexicano actual? El sistema de justicia indígena náhuatl, basado en la inclinación del equilibrio comunitario, ha sido reconocido en algunos estados de México, permitiendo que las comunidades resuelvan conflictos según sus normas internas. Sin embargo, siguen viendo retos en su plano de reconocimiento dentro del sistema judicial mexicano. ¿Qué protección legal existe para las lenguas indígenas, como el náhuatl, y qué sanciones hay para la discriminación lingüística? La Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que la lengua indígena, incluido el náhuatl, son parte del patrimonio cultural y tienen el mismo valor que la de español. Y discriminan lingüísticamente, puede ser sancionada bajo la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. ¿Qué dice la ley sobre la propiedad comunal de la tierra en las comunidades náhuatl y cómo se protege contra el despojo? El artículo 27 constitucional protege la propiedad comunal y ejiidad de los pueblos indígenas, incluyendo el náhuatl. Sin embargo, muchas comunidades han enfrentado despojos debido a conflictos de empresas privadas o megaproyectos. Existen mecanismos legales como los justicios agrariados y amparos para defender sus territorios. Última pregunta, Eduardo, ya para despedir el programa. ¿Cómo pueden las comunidades náhuatl proteger su propiedad intelectual sobre conocimientos ancestrales, como la medicina herbolaria o artesanías? Existen mecanismos de ley federal de derecho del autor, tratados internacionalmente que protegen el reconocimiento tradicional, pero en la práctica, muchas empresas explotan estos saberes sin retribución a las comunidades. Algunas han logrado el reconocimiento de dominación de origen o marcas colectivas para proteger su herencia cultural. Muchas gracias, Eduardo, eso es todo. Aquí termina la encuesta a estos profesionales en el tema, y como pudimos escuchar y darnos cuenta, la cultura náhuatl es una civilización bastante interesante, aunque sufren de mucha discriminación por el hecho de ser una civilización indígena. Hoy en día las personas suelen ser muy clasistas o racistas. Ayudarías mucho en respetar esta cultura y todas las demás culturas indígenas con el simple de escuchar este humilde programa de radio. Pero bueno, aquí termina nuestro primer capítulo en radio, Tierra y Tradición. Espero que les haya gustado mucho este capítulo y gracias a mis invitados por participar, pero sobre todo, muchas gracias a ti, querido oyente, por quedarte con nosotros hasta el final. Estén atentos, pues pronto podríamos emitir otro capítulo con un tema distinto. Eso es todo, hasta luego y buenos días, tardes o noches. Me despido.